Bien, nosotros estamos aquí en Romanos capítulo 13, que es a lo que vinimos hoy, y ya habíamos avanzado algo la semana pasada. Aunque estuvimos, la última clase en este lugar fue hace 6 años, hace 8 días, 6 años. No se dejó de enviar en lo virtual, pero la experiencia de vernos y estar juntos es inigualable. Entonces, avanzamos hasta Romanos capítulo 12, enviándola virtualmente, y hace 8 días comenzamos presencial. El hecho de que esté en Romanos 13 no nos excusa de que sea presencial no ir al backup que hay en YouTube para escuchar, si no ha escuchado todo lo que ha salido desde Romanos capítulo 1. O sea, para llegar aquí a Romanos capítulo 13 y que el Espíritu Santo nos esté hablando, en este caso del capítulo 13, cómo un cristiano se debe comportar en su relación con el gobierno y con el Estado. Si uno no tiene el fundamento de los primeros 12 capítulos, va a ser muy difícil. Es como empezar a construir un edificio desde la azotea. No cabe en la lógica del ser humano hacer eso, porque los cimientos se colocaron desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, básicamente, para poderme llegar ahora a decir el apóstol Pablo: mire, usted como creyente, sin importar el siglo que esté pasando, porque esto ocurrió hace 2000 años cuando él lo escribe, este es el comportamiento que de una persona nacida de nuevo, con mente renovada, que tiene una visión eterna de la existencia y no solamente temporal hasta el ataúd, como aquel que no ha nacido de nuevo, ni mucho menos renueva entendimiento. Entonces le va a ser muy difícil inclusive aceptarlo, porque desde la caída el corazón del ser humano está inclinado a la rebelión, a no obedecer, a yo opino que soy una ONG ambulante en defensa de los derechos míos y de los que creo que pueden ser pisoteados. Entonces, se haría mucho bien usted si juiciosamente aparta tiempo y escucha lo que hemos venido hablando para llegar hasta el capítulo 13 y entender por qué el apóstol entra como tan natural acá a decirnos cómo debemos relacionarnos con el gobierno, sin importar la clase de gobierno en la que estemos. Hace 2000 años el emperador era una persona totalmente díscola, sus gobernadores eran, por ejemplo, recuerden Herodes, cuando los sabios del oriente vinieron buscando dónde era que estaba el que había nacido como rey de los judíos, Herodes, cuando aquellos sabios se fueron sin avisarle y decirle dónde lo habían encontrado, mandó a matar, a asesinar todos los niños menores de 2 años. Todos los niños judíos menores de 2 años. Eso es una masacre. De esa calidad eran esos gobernantes. O ahora que estamos en Lucas, en los viernes, vamos a llegar a un pasaje en donde Pilato, que era el que se encargó de asesinar al Señor Jesús, antes, en sus sacrificios paganos a sus dioses, había mezclado la sangre de unos seres humanos con la de los animales que le ofrecían a esta deidad. De esa calaña era el ser humano que gobernaba en esa época. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, haría muy bien en ayudarme con ella, y si tenemos la respuesta, porque tampoco se trata de ser personas sin entendimiento, que van aceptando el abuso de gobiernos que son tiranos porque sí, no señor. Entonces, en ese orden de ideas, mientras solucionamos acá una cosita, voy a ir aquí a la versión que tengo.
en YouVersion. Ya habíamos visto algunos versículos. Si usted me sigue ahí en su Biblia. A propósito, ya tenemos internet. Y la clave es Romanos, ¿sí? 12, no. Perdón. Hechos, la H mayúscula. Hechos, capítulo 13, 2 puntos. Así, no 2 puntos así, sino 2 puntos así. 30. Hechos 13:30. Ahí se pueden pegar. Entonces, mire lo que habíamos visto. Romanos capítulo 3, voy a leer la versión del 60. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ya nos llegó Houston. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, y el apóstol usa esta expresión a propósito, porque miren que un creyente puede pensar, bueno, Dios gobierna en su iglesia y en la gente que cree en Él y lo respeta. Creerá entonces en sujetarse y obedecer a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los profetas y a los maestros. Pero no, es que resulta que Dios también gobierna inclusive sobre el ateo. La autoridad es el eje en el que Dios se mueve, ascendente y descendente. Observen, por ejemplo, cómo Dios se mueve a través del canal de autoridad. Lo que pasa es que uno a veces lee la Biblia y si no ve los matices, pasa de largo. Aquí va el apóstol Pablo, antes de ser llamado así, se llamaba Saulo, en Hechos capítulo 9, y una luz del cielo lo derriba y una voz le habla, la voz del Señor Jesús. Habla directamente Dios, pero le dice, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer, porque un hombre llamado Ananías es el que viene como representante de la iglesia del Señor y confirma lo que la voz le está diciendo. Entonces miren, ahí estamos viendo la expresión de la autoridad directa de Dios, que es el Señor Jesús, pero decide hablarle a través de la autoridad delegada en la iglesia, que en ese momento era Ananías. Entonces uno tiene que estar pendiente de ese canal de autoridad. Por ejemplo, usted encuentra que en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo, en medio de un ayuno y oración, le dice a los que estaban en la iglesia en Antioquía, en una iglesia local, en donde había profetas y maestros, el Espíritu Santo les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he escogido. Y ellos no salen inmediatamente a hacer la obra apostólica, sino que dice que los hermanos que había ahí ayunaron por ellos, impusieron las manos y los enviaron. ¿Ven? La autoridad directa, pero a la vez la delegada. Entonces yo no tengo como hijo esperar a que Dios me hable, tener que esperar a que Dios me hable directamente para saber que Dios me puede hablar a través de mi papá y de mi mamá. O en el colegio, que me puede hablar a través de los profesores y del rector. O mientras estoy conduciendo, a través de los semáforos, las líneas amarillas y los guardas de tránsito. O en nuestra nación, a través del presidente, sus gobernadores, sus alcaldes y toda esta gente. Entonces, en este asunto, usted y yo debemos estar completamente pendientes de dónde está la autoridad a la cual me debo sujetar. Casi que un creyente maduro es una persona que entra a una unidad residencial, por ejemplo, y lo primero que se va a encontrar es la autoridad, solo que para nosotros tal vez no lo es, y es el portero. Y ese individuo me dice, se parquea allá por favor, porque es el de visitantes. Pero como yo me creo, digo, no, yo parqueo donde qué.
no me doy cuenta, imperceptiblemente, no me doy cuenta que estoy violentando la situación, el canal de autoridad. Interesante. Entonces, sugerencia respetuosa: cada vez que llegue a un sitio, busque a quien se le tiene que sujetar, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque es que obedecer es más fácil que mandar. La gente que no entiende esa responsabilidad tan grande siempre está buscando mandar y gobernar. Pero el que entiende cómo es esto, es mejor ser hijo. ¿Por qué? Porque hay que obedecer. Y si es el último, el hermano que sigue, luego la mamá, el papá, y así sucesivamente. Porque el último allá en obedecer, ese en última es el que menos responsabilidades tiene. Pero a veces uno dice: no, es que yo soy el defensor de los derechos, y allá nos tiramos sin darnos cuenta en el asunto tan grave que nos estamos metiendo. Porque el que está en autoridad tiene muchas responsabilidades delante de Dios, sobre todo si llega a ejercer mal la autoridad. Entonces, John, me decía alguien, ahora en esto de la educación en los colegios, en donde por normas y decretos están diciendo que a los niños hay que enseñarles que no tienen inclinación sexual para ningún lado, sino que ellos les hacen poner vestidos de niño o de niña y les hacen jugar papeles, esas cosas están ocurriendo. Entonces, yo me debo sujetar a esa cosa tan inmoral. Bueno, entonces ahí es donde viene uno a entender que hay una figura que se llama sujeción absoluta con obediencia relativa. Escuche: sujeción absoluta con obediencia relativa. Hechos, capítulo 3, 4, 5, en donde los del Sanedrín vienen y apresan a Pedro y a Juan y les prohíben predicar en el nombre del Señor Jesús. Cuando en el capítulo 4, versículo 19, Pedro le responde: miren ustedes, si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y lo mismo le dice en el capítulo 5, versículo 19 más o menos: no podemos dejar de predicar porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, eso se llama, ¿cómo les dije? ¿En qué va la obediencia relativa? En que no les obedecieron porque siguieron predicando en el nombre del Señor Jesús. Pero la sujeción completa es que ellos no se rebelaron y sacaron pancartas e iniciaron la rebelión del reino. No. A causa de no haberles obedecido, los metieron a la cárcel en una de las ocasiones y en la otra los azotaron. Entonces, yo no obedezco eso porque va contra los lineamientos de mi Padre Celestial expresados en la palabra de Dios, pero me sujeto a las sanciones, porque no es posible, escuche bien, hacerle frente a una autoridad rebelde mediante la rebelión, porque entonces estoy actuando bajo los mismos principios caídos de Satanás, que es el que apoya esa clase de cosas. ¿Sí me hice entender en ese principio? Cuando usted lo mira en las Sagradas Escrituras, le es bien, pero bien claro. El Señor Jesús, en cierta ocasión, estando ante Pilato, ya no me acuerdo muy bien, alguien llega y le da una bofetada, y el Señor Jesús le dice: ¿por qué me golpea? Si he hecho algo malo, pues bien, pero si no, ¿por qué? Mire que ahí le hizo repulsa. Pablo, en Hechos capítulo 16, predica el Evangelio. Esta mujer que tiene un espíritu de adivinación viene detrás de ellos diciendo: he aquí, estos les están anunciando el camino de salvación. Imagínate, el diablo haciendo hostias. Y después de un tiempo, Pablo llega y reprende al espíritu de adivinación que había en ella, y a raíz de eso, los amos de esa muchacha los hacen meter presos y los azotan en el calabozo de más adentro. Entonces, cuando los sueltan, Pablo le manda a decir a la autoridad que los había hecho apresar: ¿les es lícito haber azotado a un ciudadano romano sin un juicio previo? Mire cómo hizo uso
de sus derechos como ciudadano romano. Entonces, lo mismo ocurre. Supóngase que su marido es asaltante de bancos y usted ya es una mujer cristiana y sabe que eso no está bien. Hasta el momento le había colaborado pues porque no conocía del Señor, ¿cierto? Usted era la que se paraba allá en la esquina. Pero ahora se da cuenta de que eso está mal y le dice, no, y su marido le dice, aquí dice en Efesios capítulo 5 que yo soy la cabeza, usted se me debe sujetar. Sí, pero en lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios. ¿Qué ocurre cuando me asocio con el que delinque, digámoslo así? En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira eran una pareja que iba a la congregación, imagínate. Y había un mover de generosidad que consistía en que algunos empezaron a vender propiedades que tenían y el producto de la venta la traían para que se repartiera entre los necesitados. Y Ananías y Zafira hicieron eso, pero cuando vendieron esa propiedad se quedaron con parte del precio. Ananías es el que primero llega a la reunión y le preguntan, ¿vendiste tanto la propiedad? Dijo, sí. Ya saben que por haber mentido el Espíritu Santo lo sancionó quitándole la vida. Luego viene Zafira, unas horas después, y le hacen la misma pregunta. Y ella, en unidad con su marido, también dice que había vendido en ese precio la propiedad, pero entonces ella también muere en ese caso. Ella pudo haber dicho, no, eso dijo mi marido, pero realmente fue en tanto. Entonces uno no puede decir, no, es que yo me sujeto a mi marido en todo. Sí, pero en todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. En 1 Corintios capítulo 11, usted nota cómo el apóstol da un derrotero de autoridad. Él dice que la cabeza de Cristo es Dios, el Padre. Cristo es la cabeza del marido y el marido es cabeza de la mujer. Y si siguiéramos, podríamos pensar, y los padres de los hijos. Entonces es en ese canal correcto de autoridad que Dios se mueve. Cuando yo pretendo estarle sirviendo a Dios bajo el principio de la rebelión, puede sonar muy bonito lo que yo diga, puede sonar muy hermoso lo que yo diga, pero resulta que estoy sirviendo bajo los principios de Satanás, supuestamente a la obra de Dios. Ejemplos en el Antiguo. Este tema es apasionante, el de la autoridad. Realmente este capítulo 13 es para uno como quedarse ahí toda la vida, pero tenemos que avanzar. Ejemplos. Dios nombra a Saúl como rey sobre Israel. Después de un tiempo, Saúl hace todo lo necesario para que Dios lo quite, y efectivamente Dios lo quita y unge a David como su sucesor. Saúl, que no entendía la autoridad a pesar de estar puesto en ella, intentó matar durante casi una década a David para que David no llegara a ser rey, a pesar de que Dios ya lo había nombrado y Dios ya lo había depuesto a él. Sin embargo, David, aunque ya había sido ungido y todo como rey sobre Israel, nunca quiso violentar su ascenso al trono. Por el contrario, salió huyendo. Y en una ocasión, Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades fisiológicas. La cueva era grande. Había 400 hombres de David y David mismo en esa cueva, escondidos porque estaban huyendo del rey loco que los estaba persiguiendo, a pesar de que David ya había sido ungido como rey. Y David viene y mientras Saúl había subido su túnica y le corta un pedacito al manto de Saúl. Y en ese momento siente que había pecado. ¿Por qué? Porque había tocado al ungido de Dios. Y dijo, ¿cómo lo voy a matar? Después, en otra ocasión, los hombres de Saúl que lo vigilaban para que nadie le hiciera daño, se quedaron dormidos. Y David baja y se lleva su cantimplora, creo. ¿La espada sería? No creo que hasta allá hubiera llegado David de llevarse la espada. Creo que si buscan por ahí en 1 de Samuel, por favor. Y aún así dijo, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Y después Dios es el que mata a Saúl.
Perdonen que hable así, pero eso fue lo que pasó a través de una malecita. Bien, entonces a lo que voy ahí es que Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Ese Jonatán sí entendía lo que era la autoridad delegada de Dios, porque en el orden de sucesión, Jonatán, por derecho, era el siguiente rey. Por derecho era el siguiente rey. Sin embargo, cuando él entendió que David era el rey nombrado por Dios, va y busca a David y le dice: mire, qué rico que Dios lo haya nombrado a usted como rey. Déjeme ser su siervo. Usted será el rey y yo seré su servidor, su segundo. Ese hombre sí entendía la autoridad. Él no dijo: no, es que esto me corresponde a mí. Saúl pues nunca dijo: yo no lo crié. No, eso fluyó. Muy bien, ok. Entonces, aquí en el versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Realmente la autoridad secular está puesta para que usted y yo no sintamos temor de ella. ¿Cuándo yo no siento temor de la autoridad? Cuando tengo todos mis papeles en orden, ¿sí? Cuando todo lo que llevo en el carro es lícito, cuando todo lo que llevo en la mochila es legal. ¿Quién teme? Siempre teme el que algún entuerto lleva. Por eso dice, miren qué importante, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, y miren qué interesante, ese magistrado, ese juez, porque es servidor de Dios para tu bien. La palabra, les decía la vez anterior, que se usa acá para servidor, en este caso en Romanos capítulo 13, que estamos en un ambiente completamente secular, es diácono, que es la misma palabra que se usa para los servidores en la iglesia. ¿Esto por qué? Porque es que resulta que no recuerdo este representante de la religión tradicional en el siglo, ya no me acuerdo tampoco, llegó a decir que hay unas labores religiosas y hay unas labores seculares. Entonces secularizó parte de nuestra vida y puso como religiosa otra parte de nuestra vida, de manera que a los creyentes prácticamente les dijo: ustedes pueden ser una cosa en el templo y en su religión y otra cosa cuando salen allá al mercado. Resulta que para Dios es tan servidor y diácono el pastor que está aquí en la congregación como el guarda de tránsito que hay en la esquina, porque Dios se mueve en el eje de la autoridad. Bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada. Explicamos que la espada, en la gran mayoría de los tribunales romanos, en ese caso, tenían una espada que era para simbolizar si esa persona vivía o moría. Ahora, ¿por qué llevan espada? Nuevamente insiste, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, estas autoridades llevan espada para recordarme que en la temporalidad que usted y yo vivimos, mientras morimos o el Señor viene por nosotros, hay situaciones que aquí deben sancionarse porque son incorrectas o deben premiarse porque son correctas. ¿Cómo se sancionan? Aplicando las respectivas infracciones o las respectivas penas. ¿Y cómo se premian? Si estoy haciendo lo bueno, no sancionándome. Entonces no es como en el colegio, que a mí me daban una medallita cada vez que me manejaba bien y me sacaban allá al frente en la mención de honor cuando se izaba bandera, ¿cierto? Uy, cómo ha pasado de tiempo. Y a uno le decía: ¿y por qué le están dando la medalla? Porque manejo bien. En nuestro caso no. La medallita que nos da es no hacernos ninguna sanción o aplicarnos alguna infracción. Entonces no necesito estar: yo ¿para qué me manejo bien si nadie me dice nada? Precisamente ese es el premio, porque como no has cometido alguna infracción, por lo tanto, entonces no se te sanciona. Y aquí viene
a donde dejamos la vez pasada. Por lo cual es necesario estarle sujetos, nuevamente, piensen en el magistrado, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Entonces nosotros se supone que como creyentes somos personas más maduras que los que no son creyentes. No me estoy refiriendo a materias como la física, la química, todas estas disciplinas que hay a nivel humano, sino en cuanto a la madurez en nuestra relación con Dios. Resulta que yo, digámoslo así, me manejo bien, no por temor al castigo, sino que me manejo bien porque eso está bien. En esta versión dice por razón de conciencia, pero si ustedes leen, por ejemplo, la PDT, queda más claro y nítido que el agua limpia. Sino también por causa de conciencia. ¿Por qué te manejas bien? Porque eso está bien. ¿Y usted por qué maneja bien? Porque si no mi papá me castiga. Porque si no me echan del colegio. Porque si no me meten un canazo. Porque si no me meten esta multa. No, ¿usted por qué se maneja bien? Porque está bien. Eso se llama por razones de conciencia. Y ahora, esto que viene a continuación nos muestra lo caído que el sistema caído está. O sea, si yo enseguida voy allí al Centro Comercial del Tesoro, alquilo un salón y riego unos fichos con premios de 20,000 pesos al que asista a la conferencia y quiera 20 minutos, y no son creyentes, y les voy a transmitir esto, no creo que lleguen a los 10 minutos. ¿Por qué? Porque esto no es para mentes caídas, esto es para mentes de gente nacida de nuevo con mente renovada, que tienen una perspectiva externa de la cosa y de la vida, y no una perspectiva temporal. Cuando yo soy esclavo a la temporalidad, entonces tengo problema con esto que sigue, porque dice, ahora Pablo nos va a dar ejemplos para aterrizar esa enseñanza que nos ha dado a nivel general. Y dice, pues por esto pagáis también los tributos. Cuando dice ahí, pues por esto, lo que Pablo me está diciendo, de acuerdo con lo que hemos visto en los primeros 5 versículos, que están apoyados en los primeros 12 capítulos, nosotros los creyentes nos comportamos en nuestra sociedad de esta manera. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. Entendamos acá el contexto en el que Pablo se está moviendo. Tanto los judíos como muchas otras naciones eran naciones subyugadas por el Imperio Romano. Los tributos consistían en los pagos que una nación subyugada tenía que hacer para sostener ese imperio que me había subyugado. Tenía que pagarle en cierta manera como una recompensa porque por lo menos no me había destruido y me dejaba circular por las calles libremente, entre comillas. Entonces, por eso les digo yo, tenemos que ir al contexto. Por eso Pablo divide tributos y enseguida vamos a ver qué dice, habla sobre las deudas y enseguida vamos a ver qué habla sobre los impuestos. Dice, sí, pregunta. Un momentico que la pregunta debe quedar ahí. Por eso piensen muy bien en la pregunta que van a hacer, porque va a viajar en el tiempo a través de los siglos y va a ilustrar a muchos. A ver. Por ejemplo, una persona como se está viendo hoy en día, que está en un cargo público, al estar en un cargo público es autoridad, y se le está exigiendo, el jefe le exige que le pague parte de su salario por el solo hecho de haberle puesto de haberle dado ese cupo, ese puesto. Entonces la persona que demanda a esa autoridad por lo que está haciendo, pues ¿cómo lo podemos ver, interpretar? Está usando el mismo sistema jurídico que la protege para defenderse de esa clase de autoridad abusiva, de acuerdo con lo que venimos hablando, ¿cierto? Entonces, porque recuerden que la semana pasada vimos que si estoy en un ordenamiento jurídico humano
que me da mecanismos para reformar esa clase o defenderme de esa clase de conductas de la autoridad delegada que está cumpliendo mal su función, pues los uso. Vale. Por ejemplo, me contaron un caso, está fresquito, por el sector de Barbosa y todas estas cosas, el impuesto predial se lo subieron pues exponencial, parecen viviendo en Marte. Entonces lo que está haciendo la comunidad es, a través de un sistema jurídico que lo están representando unos abogados a toda esa comunidad, impugnar esa, ¿qué hacen los municipios? ¿Ordenanzas o decretos? Ya no me acuerdo muy bien, para que la deroguen. Ordenanza de la asamblea, entonces es un decreto municipal. Ok, gracias, negrito. Me pastelé esa clase. Pues por esto pagáis también tributos. Entonces vuelvo al punto. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo acá? A todos los creyentes. Y Pablo supone que todos los creyentes han ido en un proceso de madurez y que entienden que páguenlos o no los paguen en esta temporalidad, nada nos vamos a llevar. Por lo tanto, me es más fácil actuar y despegarme hacia esta obediencia, porque estamos diciéndole a la gente: vean, nosotros nos manejamos igual en el templo e igual en el municipio, igual en el departamento, igual en la nación. Lo mismo que cuando viajo. Si alguien tiene clara la legislación, es el viajero, porque siempre a donde llega encuentra legislaciones totalmente diferentes y procura estudiar o por lo menos saber qué es ilícito ahí o qué no es ilícito. Bueno, seguimos hablando de eso. Entonces, Pablo me dice a mí, al creyente nacido de nuevo con mente renovada, que entiendo que voy hacia la eternidad porque Dios es al que represento. Que esa es otra de las cosas, amigos y amigas. Pablo está hablándole a creyentes que tienen claro que están representando a Dios. Y eso pesa demasiado. Eso pesa toneladas espirituales. Soy representante de Dios. Pastor, ¿usted es representante de Dios? No, todos somos representantes de Dios. Y es que nadie valora eso. Es que no estamos trabajando para ellos y representando para que ellos lo noten, sino para que Él se sienta representado. Punto. Él es el que me va a valorar eso. Pues por esto también pagáis los tributos. Y mira, vuelve y dice: porque son servidores de Dios. Estos oficiales públicos son servidores de Dios, así no lo sepan, así no sean conscientes de que son servidores de Dios. ¿Y qué hacen esos servidores de Dios? Pablo lo está diciendo, que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, estos servidores de Dios velan por el buen funcionamiento del Estado. Mire, tan claro es esto que usted podrá notar en el primer libro de Samuel. Disculpen que haga tanta referencia al Antiguo Testamento, pero es que la Biblia es rica en ejemplos. Cuando usted termina el libro de los jueces, hasta ese momento, incluyendo a Samuel como profeta, y además fue el último juez también, Dios se relacionaba con su pueblo a través de jueces. En cierta ocasión, los israelitas empezaron a decir: pero si todas las otras naciones tienen rey y nosotros con juez, como tan poquito eso, ¿cierto? Pidámosle a Dios un rey. Entonces Samuel se sintió triste y ofendido porque estaban diciéndole a Dios que no le gustaba la forma en cómo los gobernaba. Ni siquiera era por él, porque Samuel ya estaba viejo, ya iba de salida, y era una persona que desde pequeñito allá en el templo con Elí le estaba sirviendo a Dios. Entonces fue donde Dios, y Dios le dijo: no se ponga triste, que es que no le están despreciando a usted, sino que me están despreciando a mí. Déles un rey, vaya, únjales un rey. Pero si usted nota, cuando Samuel les está ungiendo el rey, creo que es en el capítulo 10 u 11, él les dice:
Dios les va a dar un rey, pero ese rey les va a cobrar impuestos, les va a cobrar tributos, se les va a llevar a sus jóvenes para el ejército, a sus mujeres les va a llevárselas para que hagan los uniformes, las túnicas, les cocinen, en fin, todo lo que ustedes quieran. ¿Y sabe qué dijeron ellos? No, sí, nosotros queremos estar a lo in, nos sentimos como out, queremos estar como las demás naciones. Y Dios les dio. Entonces, resulta que estas personas velan por el buen funcionamiento de ese Estado. Vuelvo y te digo, John, pero es que es un dictador el que está allá arriba. Pues te estoy contando que Pablo me lo está diciendo hace 2000 años y era un emperador el que estaba allá arriba. ¿Qué hace ver a todos estos pequeños energúmenos como eso, como pequeños energúmenos comparado con lo que esos locos hacían? Es que eso era impresionante. Pero ¿qué estamos defendiendo acá? ¿El principio de qué? De autoridad, que es el que le agrada a Dios. Como lo hicieron Pedro y Juan. Cuando ellos no obedecieron el mandato de no predicar en el nombre del Señor Jesús, se aguantaron el canazo. Los metieron a la cárcel del templo. Pero Dios también puede obrar de maneras impresionantes. Miren que un ángel del Señor vino y los liberó. Luego en el capítulo 12, cuando Herodes, por darle gusto, este es otro Herodes, a los judíos, mató a Jacobo, el hermano de Juan, y dejó a Pedro en la cárcel para matarlo después de la fiesta religiosa, un ángel del Señor vino y liberó a Pedro. ¿Dios puede obrar? Sí, pero también puede no obrar y decir, no, voy a dejar que me lo maten al fin y al cabo. Como vimos en Apocalipsis el viernes, esta gente que fue asesinada por servir a Dios está vivita y coleando, como dijimos, en la presencia de Dios. Y a mí me llama mucho la atención el léxico de las Sagradas Escrituras. Mire que cuando allí se rompe el quinto sello, sí, el quinto sello, en el capítulo 6, Juan dice, vi las almas de, ¿cierto? No dice, vi los cuerpos de, porque su cuerpo lo van a recibir en la resurrección en el capítulo 20. Bueno, pero no me puedo meter por ahí. Bueno. Entonces estas autoridades atienden continuamente a lo mismo. Aquí viene un asunto. Miren, si alguien debe ser consciente, un cristiano es de las personas a las cuales les debe, así no les haya podido pagar todavía. Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. Yo tengo, por ejemplo, en mi caso, que parece a veces que Dios, mi ministerio no fuera ser pastor sino pagar deudas. Tengo una listica, sé a quién le debo, cuánto le debo y desde hace cuánto le debo. Vale. Porque dice, pagad a todos lo que debéis. Entonces meta ahí sus acreedores. Y hace unos ejemplos más. Al que tributo, tributo. Recuerden, el tributo era el impuesto que como nación, la nación subyugada, debía pagar a la nación extranjera que la había conquistado. Cosas de la época de hace 2000 años. Pero ahora habla y dice, al que impuesto, impuesto. Estamos hablando del impuesto común y corriente. Entre nosotros sería que el IVA, el venía, todas esas cosas. El impuesto predial, todo eso. Pastor, pero es que se lo roban. ¿Y entonces qué? ¿Me lo robo yo para que no lo roben ellos? No se puede obrar así. Y además es tan servidor de Dios, y sobre todo para los creyentes, porque es que a los creyentes Dios nos maneja una pitica más cortica. Porque recuerden que es lo único que nos diferencia a nosotros de los demás pecadores, que nosotros somos pecadores perdonados y redimidos, que ahora somos hijos e hijas de Dios, mientras que el otro pecador no ha conocido de Dios, ese va directo para el lago de fuego y de azufre. Pero a nosotros los creyentes nos tiene como sus representantes, y cuando yo entiendo esto de que represento a Dios, wow. Por eso, ¿por qué debemos renovar entendimiento? Miren, ahorita teníamos una conversación antes de que la gran mayoría llegaran, varios allí a la entrada, y hablábamos y les hice una pregunta: ¿cuál es el peor enemigo que tú y yo como creyentes tenemos? ¿Cuál es el peor enemigo? Señora.
Uno dijo el demonio, otro dijo yo mismo, ¿cierto? Y resulta que no. El demonio o Satanás no, porque en Colosenses 2:14 dice que el Señor Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, cual rey que conquistó, llevaba a todos sus prisioneros de guerra de una cadena, una larga fila, él entrando triunfante a la respectiva ciudad. Satanás y todas sus huestes fueron exhibidas públicamente de esa manera. Entonces tenemos un enemigo vencido que obviamente nos ataca como león rugiente y todas las cosas. Yo no lo estoy negando, pero está vencido. ¿Vale? Yo mismo, no, soy un alma redimida por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, mí mismo, ya no soy enemigo de mí mismo, a no ser por la ignorancia. Entonces, ¿qué queda? El pecado. El pecado, en singular. ¿Por qué? Porque mientras esté en este cuerpo mortal, todavía de manera residual la naturaleza caída está en mí. ¿Cuándo voy a estar libre completamente de esta naturaleza caída? Cuando muera y resucite, o cuando sea transformado, si el Señor viene y me entrega el nuevo cuerpo. Entonces, si usted lee un versículo como el de Santiago en el capítulo 1, que dice: cuando usted sea tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es tentado, y luego de que es tentado, da a luz al pecado, y eso da a luz la muerte. Entonces, mire, para que nos entendamos bien, aquí en este cuerpo, para hacerlo, no será exactamente igual, pero sí sirve de manera didáctica. ¿Quién vive en este cuerpo? Yo. Recuerden que yo no soy mi cuerpo, vivo en este cuerpo. Vivo en este cuerpo. Tan es así que pueden matar este cuerpo, pero mi alma no pueden hacer nada con ella, y Dios, que sí lo puede hacer, la puede enviar al infierno o a su presencia. Bien, ¿quién más vive? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque he sido sellado con su presencia. ¿Quién más vive? El pecado, que aliado con las concupiscencias que todavía moran en este cuerpo por la caída, porque residualmente están ahí presentes, ya no soy esclavo de ellas, puedo elegir. Entonces, mi principal enemigo es el pecado. Pablo dice: el pecado que mora en mí. Soy creyente, el pecado que mora en mí. ¿Puedo hacerle frente? Sí, en el Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Cómo? Viviendo la vida del Espíritu. Pero soy un pecador potencial, y eso va a estar ahí hasta el mismo momento de ir a la sepultura. De manera que siempre debo estar vigilante, para que con las armas que Dios me ha entregado pueda hacerle frente a esa situación. Entonces traigamos eso acá. El pecado que mora en mí me hace decir: no, yo impuesto no pago, y tributos y que menos. Pero Dios me está diciendo: hágalo. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Puede que no me agrade a mí, puede que no le agrade a mi conjunto de amigos, puede que no le, pero ¿le agrada a quién? A Dios. Pero es que me voy a empobrecer. Es que ese no es problema mío. Yo les suplicaría que no se pierdan lo que estamos viendo los viernes, porque allí estamos mirando que el Señor Jesús dijo que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Por qué dijo Dios eso? Lucas capítulo 12, versículo 15. Y si me está diciendo eso, entonces sí que me debo dedicar a acumular. ¿Y por qué me está diciendo eso? ¿Será que Dios me está lanzando a la pobreza? No, porque después en el mismo capítulo vamos a ver que vuelve y nos lleva allá. Miren las aves del campo, miren los lirios del campo. Dios se apersona de nuestra manutención. Pero cuando estoy circulando todavía en esta clase de pecados, digámoslo así, financieros, y miren que no estamos hablando de diezmos y ofrendas, estamos hablando de la nación. Entonces, mientras estoy militando aún en esta situación, no estoy dejando que Dios se haga cargo de mí. No estoy dejando. Yo soy todavía el que me defiendo y el que me proveo y el que merco. Entonces exige un grado de madurez que precisamente me exige salir de la niñez. Vuelvo y repito, no hay ningún problema. Hay 3 maneras de mantenerme niño en Cristo. Como los niños que corren por acá los viernes y a algunos les molesta y les provoca como desaparecerlo, ¿cierto? Hay creyentes así,
dentro del cuerpo de Cristo y llevan años. La primera forma de mantenerme inmaduro es participar en divisiones. 1 Corintios capítulo 3. Es decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo veo mejor un predicador por allí, me gusta más el de allá, etcétera, etcétera, y tengo mis grupos del club de la pelea, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de mantenerme niño. ¿Soy cristiano? Sí, pero soy niño. La segunda manera la encontramos en Efesios capítulo 4, cuando Dios en el versículo 11 me dice que Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que esos ministerios hagan crecer mi carácter hasta la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sea un niño arrastrado por todo viento de doctrina. Es ese otro creyente que se mantiene escuchando, por allí, mira, que entonces hay que hacer esto, nunca crecen, se mantienen llevados por todo viento de doctrina. Y hay otra manera de ser inmaduros, y está en Hebreos capítulo 6 al principio y capítulo 5 al final, cuando dice allí el escritor a los hebreos que él no pudo hablarles de alimento sólido porque se habían quedado en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Imagínate, hasta lo bueno me detiene si permanezco ahí. Uno es el arrepentimiento de obras muertas, o sea, lo que me lleva a la redención. Otro es la imposición de manos. Otro es el asunto de los bautismos. Otro es la resurrección de los muertos. Otro es el juicio final. Y otra es la fe. Me acordé de los 6 por fin. Y hay creyentes que se mantienen hablando solo de esas 6 cositas. Y parece no, es importante. Pero resulta que el escritor a los hebreos dice, hay que crecer. Hablemos, por ejemplo, de el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hablemos del tabernáculo original, que es el que está en la presencia de Dios y no el que copió Moisés. Hablemos del nuevo pacto que hay en Cristo Jesús y no del pacto de Aarón que fue derogado. A eso le estaba llamando. Entonces hay 3 formas de permanecer niños. Y otra forma de permanecer niño es permanecer pecando, enredado en esta clase de cositas. ¿Pero por qué lo hago? Porque no estoy proyectado al eterno y no me he sumergido en las Sagradas Escrituras, o no las quiero ver, o sencillamente no quiero avanzar en eso. Bueno, entonces al que impuesto. Aquí viene otro. Al que respeto. Miren que hay cosas en Levítico tan sencillas como cuando entre una persona mayor, póngase en pie. Eso me lo recordó mucho un mayor allí cuando estábamos exiliados al centro comercial del Tesoro mientras estaba acá la construcción. Este señor de 80 y pico de años, siempre que llegaba una dama, se ponía en pie. Hasta nosotros que éramos más jovencitos, sí, porque él va allá por allá en la curva como a los 80 y pico, se ponía en pie a saludarlo a uno y no se sentaba hasta que no se sentaba. Eso se llaman las normas de Carreño de urbanidad, pero están en la Biblia. Dice, no le ponga zancadilla al ciego, no se burle del que es tartamudo. Todo eso está ahí. Al que respeto. Si es mi mamá, es mi mamá. Si es mi papá, si es mi papá. Aún en el mismo trato entre pares. Bueno, al que respeto. Aquí viene, al que honra. La honra es ese respeto que tengo por la dignidad de cualquier ser humano. Y aquí viene nuevamente y me dice, no debáis a nadie nada. ¿De qué me está hablando el apóstol? De vivir en paz. De vivir en paz. Sin aislarme de la sociedad en la que habito. No decirme para humor. No. Un pensador, Great House, dice, deshaceos de vuestras deudas, pero no negándolas, o ignorándolas, o evadiéndolas, pagándolas. Eso sí, solo hay una deuda de la que nadie jamás puede deshacerse, y es la deuda del amor, el ágape. Y eso es lo que el apóstol va a entrar a hablar a partir de este versículo 8. Y podemos dejar ahí por hoy. Solo leámoslo. Dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Miren qué cosa de alteza. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, no hay unos puntos suspensivos, no hay, tal vez haya otra salida, no. Entonces dejemos ahí por hoy.
porque lo que Dios nos está entregando a través de un capítulo tan sencillo como el capítulo 13 y además tan cortico de Romanos es puro alimento sólido para los que queremos salir de la niñez. Quiere que nos despojemos de todo peso para que podamos correr en pos del conocimiento de Cristo Jesús para la eternidad. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Sí, en la primera, pero después... La lanza y el jarro de agua. Sí, gracias doctora. Entonces David, la primera vez le cortó la orla del manto, ¿cierto? Y se turbó. Y después se llevó allá la lanza. O sea que sí se llevó la lanza tuya y la cantimplora mía. Pero no la espada. Bueno, Dios nos bendiga a todos. Los quiero mucho.